Hola, me llamo Antonio Garrido y en este vídeo vamos a hacer una breve introducción a la necesidad de la optimización de problemas de distribución y rutas. Los objetivos de este vídeo son tres. En primer lugar, introducir y motivar la necesidad de la problemática de la distribución y la planificación de las rutas. Veremos también cómo diferenciar entre los tres niveles de decisión y veremos también cuáles son los elementos fundamentales desde el punto de vista de entradas y salidas o resultados esperados dentro de la distribución o planificación de rutas. La motivación de este tipo de problemática es hoy en día muy clara. Gracias o debido al comercio electrónico, el número de envíos, el número de distribución de productos ha crecido de una forma exagerada. Hoy en día estamos hablando de una explosión en el número de envíos y de repartos de productos. Esto se ha traducido en una complejidad en las operaciones de distribución, debido, en primer lugar, sobre todo a los costes de envío. Hoy en día el combustible es mucho más caro, se tiene en cuenta las características y el resultado de contaminación y emisiones contaminantes, los impuestos asociados a esa contaminación y por lo tanto el objetivo es tratar de reducir costes. Por otro lado, también nos interesa mejorar el servicio de calidad al cliente, desde el punto de vista de la propia calidad del servicio, los tiempos de entrega, es decir, ofrecer al cliente un seguimiento del envío para generarle una ventana temporal de cuándo se va a entregar el envío, etc. Por lo tanto, entonces, la gestión logística es ahora, si cabe, todavía más fundamental, es decir, se trata de un elemento clave dentro de las estrategias de nuestra empresa. El objetivo de resolver o para resolver este problema es el de planificar las rutas de envío, entendiendo como las rutas de envío la propia ruta, es decir, la secuencia de ciudades o de puntos intermedios por los que hay que pasar, pero además también las propias operaciones de carga y descarga en cada uno de estos puntos intermedios. Todo ello buscando siempre incrementar el nivel de servicio, es decir, lo que se conoce como el Quality of Service. Los elementos fundamentales a tener en cuenta dentro de esta problemática es, lógicamente, la red de transporte, que se modela como nodos y aristas con distancias, costes, etc. Por otro lado, la flota de los vehículos, los conductores o tripulación, es decir, los recursos, los costes y los horarios, es decir, la disponibilidad de esa flota de vehículos. También es importante conocer los almacenes intermedios, si estamos hablando de un sistema centralizado, uno distribuido. También necesitamos conocer la oferta y la demanda, es decir, los clientes y nuestros proveedores. Y por último, necesitamos analizar también los planes solución, es decir, con qué nivel o con qué granularidad la vamos a querer obtener y en base a qué restricciones de nuestro problema, cuáles sí queremos satisfacer y cuáles son, pues, a elección del usuario si queremos controlarla o no. El problema, por tanto, de optimización se traduce en algo que incluye todas las operaciones que nos llevan a tratar de mejorar, como ya decía antes, la calidad de servicio, reducir los costes, reducir los tiempos de entrega, minimizar las emisiones y reducir al fin y al cabo la huella o el impacto que tenemos en el medio ambiente. Esto se puede llevar a cabo en base a tres niveles de decisión. El primero, el superior, que es el estratégico, que es el que de alguna forma asienta las bases sobre las que la empresa va a actuar toda su operativa. Por ejemplo, estamos hablando de si mis vehículos van a ser propios o si los voy a subcontratar a otra empresa. En un segundo nivel hablamos del nivel de decisión táctico, que es aquel que perfila o que ajusta el primer nivel, el estratégico, y que realmente ya toma en cuenta ciertas decisiones sobre, por ejemplo, qué tipo de rutas se van a utilizar, si son a corto o a medio plazo, si vamos a incluir la distribución de un nuevo producto, etc. En el tercer nivel, el operativo, tenemos el nivel de decisión del día a día, el más práctico, el más mundano, por decirlo de alguna forma, en el que realmente tomamos la decisión de qué vehículo es el que se va a utilizar para transportar esta mercancía, cuál va a ser el proveedor que nos va a ofrecer o que vamos a utilizar para este determinado producto, etc. Lógicamente, entonces, la optimización de
rutas comprende o incluye a estos tres niveles, aunque si bien es cierto que típicamente se hace hincapié en los dos de abajo, en la planificación táctica, tal y como se indica aquí, eligiendo cómo queremos trabajar con el cliente, qué disponibilidad de recursos tenemos, y en la planificación del último nivel, es decir, la operativa, teniendo en cuenta esa mano de obra, es decir, qué trabajadores voy a utilizar finalmente, cómo voy a poner en marcha un cambio de última hora, etc. Aunque también hay que reconocer que aunque principalmente nos basemos en esos dos niveles, cualquier cambio implica un cambio en los otros niveles. Es lo que se conoce como un ciclo de planificación de los tres niveles. Realmente los elementos fundamentales, es decir, lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo la optimización, además de tener en cuenta las variables, las restricciones y la métrica, es decidir qué es lo que vamos buscando, decidir nuestros objetivos. Por ejemplo, queremos mejorar la calidad de servicio, queremos reducir tiempos de entrega, queremos planes más robustos, que sean tolerantes ante cambios, es decir, planes con contingencias o que sean capaces de atender a esas contingencias, queremos reducir costes, etc. El problema es que normalmente estos factores o estos elementos están contrapuestos. Reducir los tiempos de entrega probablemente incrementará los costes, pero probablemente además hará que nuestro plan sea menos tolerante a cambios, menos tolerante a fallos. Por lo tanto, hay que balancear o dar prioridad a un elemento frente a otro. Por otro lado, necesitamos conocer cuáles son las restricciones, que se conocen como duras, es decir, que sí o sí hay que cumplir, típicamente las restricciones legales, o las restricciones que se conocen como blandas o preferencias, es decir, nos interesa satisfacer esto siempre que sea posible, pero si no es posible, no pasa nada. Por otro lado, también nos interesa conocer la tipología de las rutas, es decir, van a ser radiales, van a ser circulares, nos interesan para que sea a corta distancia, a larga distancia, etc. También tenemos que tener en cuenta nuestro tipo de flota. Va a ser nuestra propia, va a ser subcontratada, va a ser compartida, queremos una monitorización constante, etc. Y por último, el tipo de mercancía. No es lo mismo transportar mercancía perecedera que refrigerada, que aquella que realmente no implique ningún problema en el manejo, en la carga y en la descarga. Desde el punto de vista de las salidas o del resultado que esperamos, de nuestra optimización, es importante darse cuenta de si queremos un sistema completo que nos ofrezca muchísimas rutas, pero a costa de perder flexibilidad, o por el contrario, una que nos ofrezca mucha flexibilidad, pero con un número mucho más limitado de rutas. Por otro lado, también es importante pensar y analizar si lo que vamos buscando es un resultado totalmente actualizado, totalmente automatizado por el sistema, que me lo va generando todo automáticamente, o queremos trabajar con un enfoque que se conoce como enfoque mixto, donde tenemos una planificación generada automáticamente, pero que se puede ajustar o tunear por el usuario para hacer pequeños cambios. Por otro lado, también es importante conocer y analizar si nuestro sistema va a ser autónomo o se tiene que integrar con otros sistemas. Cuáles son los formatos, es decir, cuáles van a ser nuestras entradas, cuáles van a ser nuestras salidas, etc. Y finalmente también necesitamos preguntarnos si buscamos optimalidad, es decir, queremos obtener la solución óptima, algo que realmente suele ser muy caro y en muchos casos inabordable, o nos conformamos con el problema de satisfactibilidad, es decir, encontramos una solución satisfactible, es decir, que satisface todas nuestras restricciones, aunque no podemos garantizar que sea óptima. Por lo tanto, como conclusión es indicar que la optimización de rutas para nada es un proceso sencillo. Implica trabajar con los tres niveles que hemos visto anteriormente, y además implica trabajar con muchísimos elementos, como son los vehículos, la red de transportes, las mercancías, la oferta, la demanda, los costes, etc. Además, tener en cuenta que la optimización es un proceso muy caro que requiere un tiempo de cómputo muy elevado. Pero eso sí, la ventaja que tenemos es que típicamente estos problemas se pueden modelar como grafos y entonces podemos utilizar multitud de técnicas, de algoritmos de redes sobre flujos, como pueden ser técnicas de búsqueda, técnicas de inteligencia artificial, técnicas metaheurísticas, técnicas de investigación operativa, etc.